Muy buenas tardes, José Antonio Nieva de Daoli. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Estamos aquí, ¿no? Con el jueves, ¿no? Y como os prometí ayer, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo hacer la primera presentación, ¿no? Si tú ya tienes un perro. Ayer estuvimos hablando de los factores que debías de tener en cuenta, ¿no? Antes de tener un segundo perro, si ya tienes uno, ¿no? Y os comenté que el tema de la presentación, del momento ese de presentar a los dos perros, era bastante importante y que os lo iba a contar hoy, ¿no? Así que ahora lo vamos a explicar. Si es la primera vez que me ves, me gustaría que me dejarais, ¿no? Vuestras impresiones y si ya sois asiduos, ¿no? a nuestro grupo, ¿no? Que también nos comentarais, ¿no? Vuestra experiencia, si tenéis un perro, si tenéis dos, cómo fue la presentación, cómo se llevan, ¿no? Y compartirlo, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Entonces, como hemos dicho y como dije también ayer, un amigo mío dice que la primera impresión es eso, es la primera impresión y solo hay una primera impresión. Eso ya no se puede volver para atrás y cambiarlo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Y entonces, el tema del presentar bien a los perros hay que tener unos pasos, ¿no? A seguir, que son unos pasos bastante fáciles, pero que te van a servir mucho, ¿no? Para el desarrollo de la relación entre ambos, ¿no? A partir de que los juntéis, ¿no? Lo primero, cuando vayas a recoger al perro, espero que sea un perro adoptado, ¿no? Y vayáis a la protectora, ¿no? A recogerlo. Y eso ya independientemente de que ya tengáis un perro o no tengáis, yo recomiendo que en la primera impresión no seáis demasiado, ¿no? Un poquito empalagosos con ellos y lo acariciéis mucho y le hagáis muchas fiestas. Deberéis ser un poco como pasotas, ¿no? Para que él sepa, no se trata de que yo estoy aquí y tú estás ahí abajo, sino es como que vea que te tenga, ¿no? Un poquito de respeto, ¿no? Es como podemos poner el ejemplo del maestro, ¿no? Cuando llega un maestro nuevo a la clase, ¿no? Al principio un poco más serio, ¿no? Un poquito más como manteniendo la distancia con los alumnos, ¿no? Y luego ya cuando ya hay más confianza, ¿no? Ya dice, ya un poquito más guay, ¿no? Ya deja la mano. Pues es lo mismo, ¿no? Si le das la mano, dices que te cogen hasta el codo, pues igual. La primera impresión tiene que saber quién eres tú y que tú eres el jefe de la manada, ¿no? Porque, como sabéis, ¿no? Ellos están acostumbrados a vivir en manadas, ¿no? Y que tienen que saber que tú eres el jefe de la manada y que tú eres el que lleva, ¿no? la voz cantante, ¿no? En la relación. Entonces es importante que al principio, aunque parezca que sea un poco borde, no es el borde, es más que todo entablar conversación con la persona y como ignorarlo un poco. Una vez que habéis hecho eso, el sitio donde vaya a reunir al perro nuevo que vaya a coger, con el que ya tenéis, lo ideal es que sea un sitio neutral. Si tú lo llevas a tu casa, esa casa es el territorio de tu perro que tiene ahora mismo, ¿no? Y los perros, como sabéis, son muy territoriales. Y es lo que vas a intentar defender, ¿no? Su casa se va a subir y el otro va a llegar a un sitio extraño y va a ser un poco estresante. Entonces, lo ideal es que te vaya a un sitio al aire libre, ¿no? Te vaya al parque y lo juntas a los dos, ¿no? Y ves cómo es, ¿no? Cuando la primera impresión, tú tienes que intentar hacerlo lo más natural posible, que no haya tensión, que vosotros sabéis que los perros son súper empáticos y que, ¿no? Captan nuestras sensaciones muy bien. Entonces, si tú estás nervioso, el perro va a estar en tensión. Si él ve que está nervioso, él va a pensar que es una amenaza y lo va a poner en tensión. También es importante que no lo tengas con la correa. ¿Por qué? La correa lo que va a hacer es generar tensión. Y si tú no tienes la suficiente tranquilidad, no eres un experto en llevar al perro con la correa, que es bastante complicado, quiero decir que no manifiestas tu tensión, es mejor que lo hagas sin correa, que lo dejes suelto y veas esa primera impresión. Si veis que la primera impresión se oligean un poco y que empiezan a jugar, te olvidas y los dejas ya sueltos y los sigues como desde la distancia, ¿no? Y los dejas que ellos se averigüen, ¿no? También tienes que tener en cuenta, que lo comentamos en otro directo, que cuando se presentan los perros, lo normal, ¿no? Es que se olisquen, ¿no? Por la parte de atrás, ¿no? Si ellos se enfrentan con las caras, ¿no? Con los dos y veis que gruñe un poco, no hacerlo además muy fuerte, pero ¡hey! Y ponerse delante, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no? Que ellos, ¿no? Como que se agachen un poquillo, ¿no? Eso es los perros, ¿no? Sabéis que ellos lo que
con lo que se comunican, ¿no? Es con el lenguaje corporal, ¿no? Entonces eso es como imitar, vosotros si cuando hay, ¿no? Dos perros y hay algún problema, casi ¡pum!, pegan un ladrillo, ¿no? Y entonces el otro se agacha, ¿no? Pues entonces eso es como imitar su lenguaje corporal, ¿no? Y ponerse delante. Y dejar ver cómo si siguen. Ya si siguen, igual. Pues ya lo dejas que eso. Cuando los dejas que estén 10-15 minutos, ¿qué hacemos luego? Pues lo ideal es los coges ya luego, los dejas correr y das un paseo grande. Un paseo de 1 hora, 2 horas, lo que tú puedas. Y es también muy positivo que vayáis, ¿no? Si sois 3-4 de la familia, que vayáis todos. Muy importante también lo que hemos dicho, no hacerle mucho caso. O sea, vosotros ir hablando con los otros miembros de la familia, pero dejarlo a los perros como un poco, ¿no? a su libre albedrío, ¿no? Que vayan, no hacerle mucho caso. Entonces, de esa manera, ¿qué van a ver ellos? Ellos van a ver la manada, ¿no? Y van a ver el estatus y van a ver que es un grupo, ¿no? Y es una forma muy, muy buena, ¿no? De que ellos ya vean cómo es el grupo y de que el perro nuevo se integre, ¿no? Dentro del grupo, ¿no? Una vez que habéis dado ese paseo ya grande, llega la hora ya de llevarlo a casa y lo que es eso, igual que en otros pasos, con tranquilidad, como si no fuera con ellos, ¿no? Si tú le transmites esa tranquilidad, ellos no lo van a ver nervioso. En el momento que tú te tensiones, ellos van a ver que hay una situación de peligro y se van a tensionar igual, ¿no? Entonces tú ves que entre tu perro, como dijimos, el perro antiguo primero, el otro inmediatamente, pero con total naturalidad. Y cuando llega luego la hora de ponerle la comida, muchos me decís, yo mejor los pongo a comer aquí uno y el otro para que no se peleen. Si empiezas así y le pones de comer separado, al final lo va a hacer siempre separado. ¿Por qué? Porque ellos van a ver esa rivalidad. Dice, si estoy yo en un sitio y el otro está en un sitio, lo que va a decir, tú no lo estás integrando, está diciendo que uno va por un lado y otro va por otro. Entonces nosotros lo que queremos es que se integren dentro, ¿no? De las familias, de las manadas, ¿no? Como decíamos. Entonces ellos tienen que comer juntos, lo que hemos dicho, igual que cuando lo estamos presentando, si vemos que alguno gruñe un poco, un pequeño y te pones en medio y que sigan comiendo. Pero es la única manera de que no tengan luego problemas, porque si igualmente si 2 perros se pelean y tú para solucionarlo te llevas un perro a un sitio y otro perro al otro lado, ¿qué es lo que estás consiguiendo? Le estás diciendo que son rivales. Y la próxima vez que se encuentren, pues se van a ver como rivales, no se van a ver como una familia. Entonces, cuando tienes algún problema con 2 perros, lo ideal es tú te pones en tu sitio, como hemos dicho, con el lenguaje, imita el lenguaje corporal de ellos, un pequeño gesto, te pones en medio y para que ellos sepan que tú eres el que manda, que tú eres jefe de la manada y que las peleas no son bien recibidas en tu casa, ¿no? Y es la manera de que ellos lo asimilan. Ellos entonces al otro perro no lo van a ver como un rival, lo van a ver como un miembro de la manada y no va a tener problemas luego a la conversación. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya gustado. Si os ha gustado, compartirlo, ¿no? con vuestras amigas familiares. Y hasta mañana, ¿vale? Buenas tardes.